Imagínese por un momento la mesa de una familia en Burkina Faso, al caer la tarde el vapor del arroz, subiendo despacio como se ha hecho toda la vida. Durante décadas ese arroz venía de lejos de barcos y contratos firmados en otros continentes, con precios que subían y bajaban sin preguntar a nadie. Y ahora, ojo al dato, algo cambia. ¿Qué pasa cuando un país africano decide que lo que come no lo va a decidir nadie desde fuera? ¿Qué ocurre cuando Burkina Faso empieza a producir su propio arroz en su propia tierra con sus propias manos? Para muchos, esto puede sonar a un detalle menor, casi doméstico. Pero para quien ha vivido lo suficiente, para quien sabe que la comida es el pan de cada día, y también poder esto huele a giro histórico. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, Burkina Faso lanza un programa de seguridad alimentaria que pone los campos en el centro de la soberanía nacional, con una imagen que desconcierta a medio mundo: soldados trabajando la tierra no para la guerra, sino para que el país coma como Dios manda. Si esta historia le toca algo por dentro, si cree que la dignidad empieza en el plato, le invito desde ya a dar like al video y suscribirse al canal, porque aquí analizamos África con calma, con respeto y sin cuentos. Lo que está pasando en Burkina Faso no es solo agricultura, es una respuesta directa a décadas de dependencia, a un sistema donde Estados Unidos y la Unión Europea han marcado las reglas mientras África pagaba la factura. Y la pregunta que flota en el aire, la que muchos en Bruselas y Washington prefieren no escuchar, es simple y peligrosa a la vez: si Burkina Faso puede alimentarse solo, ¿qué más puede decidir por sí mismo mañana? Quédese hasta el final, porque este grano de arroz puede estar anunciando algo mucho más grande de lo que parece. El punto de partida de todo esto no fue un gran discurso ni una cumbre internacional con banderas y fotógrafos. Fue una constatación sencilla y dura. Burkina Faso importaba gran parte del arroz que consumía, mientras millones de hectáreas fértiles permanecían infrautilizadas. Para Ibrahim Traoré y su equipo, aquello no era solo un problema económico, era una vulnerabilidad estratégica. Un país que no controla su comida, decían, en privado es un país que siempre puede ser presionado. De ahí nace el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, conocido entre la gente como los Campos de la Nación. Un plan que busca recuperar la producción local de arroz, con medios propios, decisiones rápidas y una implicación directa del Estado. Y aquí llega el detalle que a muchos en Europa les cuesta entender. El ejército entra en escena no con fusiles, sino con botas llenas de barro, tractores, canales de riego y logística. En Burkina Faso los soldados empiezan a preparar tierras, proteger cosechas, transportar semillas y asegurar que el arroz llegue a los mercados locales sin intermediarios abusivos. Para el burkinabé medio, esto no suena a militarización, suena a sentido común. Cuando hay que levantar un país, todos arriman el hombro. En una aldea cercana a Bobo Dioulasso, un agricultor llamado Isa ya peina canas y habla despacio, cuenta que su padre cultivaba arroz antes de que las importaciones baratas inundaran los mercados y arruinaran a los pequeños productores. Nos hicieron creer que lo nuestro no valía, dice que era mejor comprar fuera. Hoy Isa vuelve a sembrar arroz local con semillas adaptadas a su suelo, apoyo técnico del Estado, y la tranquilidad de saber que habrá un comprador justo. Para él no es política, es supervivencia con dignidad. Y como Isa Miles, el programa no promete milagros de un día para otro, pero sí algo que en África tiene un valor enorme: continuidad. Campos que se cultivan año tras año, jóvenes que no emigran porque ven futuro en la tierra, precios más estables para las familias. Mientras tanto, desde fuera llegan advertencias envueltas en lenguaje técnico: que si la eficiencia, que si el mercado global, que si los riesgos. Pero en Ouagadougou, la respuesta es clara. El arroz no es una mercancía cualquiera, es la base de la vida diaria. El simbolismo es potente. Soldados y campesinos compartiendo jornada bajo el mismo sol, el Estado, actuando no solo como regulador, sino como garante de algo básico. Para una generación que ha visto demasiados planes impuestos desde Washington o Bruselas fracasar, esto se siente distinto.
No es caridad, no es ayuda condicionada, es decisión propia. Y aquí aparece el choque de fondo durante décadas. Estados Unidos y la Unión Europea promovieron un modelo donde África producía materias primas y compraba alimentos. Ahora Burkina Faso dice, basta. Producir arroz propio reduce importaciones, ahorra divisas y sobre todo rompe una dependencia silenciosa. Si uno escucha con atención en los mercados entre los sacos de arroz local, hay un murmullo de orgullo. No es fanfarronería, es esa sensación tranquila de volver a estar de pie. En medio de este proceso hay una pregunta que muchos se hacen incluso en voz baja. ¿Por qué esto no se hizo antes? La respuesta no es sencilla, pero pasa por intereses, por inercias, y por una narrativa que durante años presentó a África como incapaz. Traoré con su estilo directo apuesta por lo contrario. Si podemos defender nuestras fronteras, podemos alimentar a nuestro pueblo. No lo dice como consigna, lo demuestra con hechos. Y aquí, sin levantar la voz, el espectador puede plantearse algo muy simple. Cuando un país empieza a comer de lo que produce, cambia la forma en que se mira al espejo. Si esta idea le resuena, si recuerda tiempos en que la tierra y el trabajo tenían otro peso, quizá valga la pena dejar constancia de ello con una palabra en los comentarios. Porque lo que está ocurriendo en los arrozales de Burkina Faso no es solo un programa agrícola. Es el primer eslabón de una cadena que puede llevar mucho más lejos. La pregunta es inevitable. ¿Qué sucede cuando esa cadena ya no se puede romper desde fuera? El verdadero punto de inflexión no llegó el día que se sembró la primera hectárea de arroz, sino cuando los números empezaron a hablar, y el mensaje se volvió imposible de ignorar. En los mercados locales, el arroz burkinabé dejó de ser una rareza para convertirse en algo habitual. Menos sacos importados, más producción propia, precios que ya no bailaban al ritmo de decisiones tomadas a miles de kilómetros. Y ahí es cuando poco a poco el silencio externo se transformó en inquietud. En despachos europeos y estadounidenses comenzó a circular una idea incómoda. Burkina Faso no estaba pidiendo permiso. Para un sistema acostumbrado a dictar recetas, eso ya era un problema. No hubo grandes titulares al principio, solo informes técnicos, advertencias, envueltas en palabras suaves como quien dice, ten cuidado sin querer parecer amenazante. Pero el fondo era claro: cuando un país africano controla su comida, controla algo más que su dieta. Dentro de Burkina Faso la reacción fue muy distinta. En zonas rurales donde durante años se asumió que el futuro estaba fuera, empezó a respirarse otro ánimo. Jóvenes que antes soñaban con marcharse a Costa de Marfil, o más lejos, ahora hablaban de quedarse, de aprender de producir. En Ouagadougou, la capital, la imagen de soldados trabajando la tierra se convirtió en tema de conversación. Algunos lo decían con orgullo, otros con sorpresa, pero casi todos coincidían en algo: esto no lo habíamos visto nunca. Para muchos africanos acostumbrados a ver al ejército solo en contextos de conflicto, este giro tuvo un valor simbólico enorme. No era fuerza contra la población, era fuerza al servicio de la vida cotidiana. Y ahí es donde el clímax emocional se hace evidente: el Estado por una vez estaba presente en lo esencial. Fuera de África la lectura fue más fría y más política. En ciertos medios europeos se habló de experimento arriesgado. En círculos económicos se insinuó que Burkina Faso se estaba aislando. Pero en el fondo, lo que inquietaba no era el arroz, sino el precedente. Si Burkina Faso puede organizar su seguridad alimentaria, ¿qué impide que haga lo mismo con otros sectores? La reacción de Estados Unidos y la Unión Europea no fue frontal, pero sí reveladora. Más presión diplomática, más discursos sobre cooperación responsable, más recordatorios de las reglas del mercado global. Para quien sabe leer entre líneas, el mensaje era evidente: salirse del guión tiene coste. Sin embargo, Traoré mantuvo el rumbo. No respondió con provocaciones ni con grandes frases para la galería. Respondió con continuidad. Campos que seguían produciendo, logística que funcionaba, arroz que llegaba a las mesas. En política africana esa constancia es una forma de desafío.
Desde la perspectiva africana, este momento se vivió casi como una reivindicación histórica. Durante generaciones se repitió que África necesitaba ser guiada, corregida, tutelada. Ahora un país pequeño y sin grandes recursos financieros demostraba que la clave estaba en decidir prioridades. Un anciano en un mercado de Koudougou lo resumía con palabras sencillas: cuando comes lo tuyo, no agachas la cabeza. Esa frase tan simple explica más que muchos informes. Y es aquí donde el choque emocional alcanza su punto máximo. La autosuficiencia alimentaria no solo llena estómagos, levanta la mirada. Para una audiencia que ha vivido dictaduras, transiciones y crisis, este gesto conecta con algo profundo, casi instintivo. En medio de esta reacción en cadena, empiezan también las preguntas incómodas. ¿Responderán las potencias con sanciones indirectas? ¿Intentarán frenar este modelo por otras vías? ¿O se verán obligadas a aceptar que África está cambiando las reglas del juego? Traoré parece anticipar ese escenario. Su estrategia, según analistas africanos, no es la confrontación directa, sino la irreversibilidad. Una vez que un país se alimenta a sí mismo, volver atrás es políticamente casi imposible. Y ahí está el verdadero clímax de esta historia, no en un choque espectacular, sino en una transformación silenciosa que ya no se puede deshacer. Si usted escuchando esto siente que aquí hay algo más que geopolítica, algo que habla de respeto, de igualdad y de memoria histórica, quizá merezca la pena dejarlo escrito. No como consigna, sino como reflexión. Porque lo que ocurre en Burkina Faso con un simple grano de arroz está obligando al mundo a replantearse viejas certezas. Y la pregunta que queda flotando, la que marca el final de este acto, es tan directa como inquietante, cuando África demuestra que puede sostenerse por sí misma. ¿Está Occidente preparado para tratarla como a un igual? Las consecuencias de esta decisión empiezan a notarse lejos de los despachos y de los comunicados oficiales. Se notan en la calle, en el mercado, en las conversaciones tranquilas al final del día. En muchas regiones de Burkina Faso, el arroz local deja de ser una excepción para convertirse en costumbre. Y eso para una familia no es poca cosa. Significa precios más estables, menos sobresaltos cuando sube el dólar, o cuando un barco se retrasa en el puerto. Significa que el plato de cada noche ya no depende de una llamada desde fuera. Para quien ha vivido con lo justo, esta sensación de previsibilidad vale oro. No es abundancia, pero es seguridad. Y en países que han sufrido demasiado la seguridad cotidiana, es el primer paso hacia la dignidad. En el campo el impacto es todavía más profundo. Agricultores que antes sobrevivían a base de temporadas irregulares empiezan a planificar a medio plazo. Se reactivan cooperativas, se comparten herramientas, se recuperan conocimientos que estaban a punto de perderse. Un joven de la región de Suru lo dice sin rodeos. Antes pensaba en irme, ahora pienso en quedarme. Esa frase resume una transformación silenciosa. Menos migración forzada, menos ruptura familiar, menos padres viendo marchar a sus hijos porque la tierra ya no daba para vivir. A nivel civil, esto cambia el humor social. No elimina los problemas, pero devuelve una idea que parecía olvidada. Aquí también se puede construir futuro. Políticamente, el efecto es igual de potente. El Estado, al garantizar algo tan básico como el alimento, gana legitimidad real, no retórica. En Burkina Faso, donde la desconfianza hacia las instituciones ha sido histórica, esta política agrícola actúa como un contrato tácito entre gobernantes y gobernados. No se trata de promesas abstractas, sino de resultados visibles. El ejército, al implicarse en la producción y la logística, empieza a ser percibido de otra manera. No solo como fuerza de seguridad frente a amenazas externas, sino como parte del tejido nacional. Para muchos ciudadanos, esto refuerza la idea de unidad civil y militar campo, y ciudad todos empujando en la misma dirección. Este cambio interno también altera el equilibrio del poder político. Un país que reduce su dependencia alimentaria es menos vulnerable a presiones externas. Ya no basta con cerrar el grifo de las importaciones o condicionar ayudas para forzar decisiones. Esto da margen de maniobra a Ibrahim Traoré
y a su gobierno. No porque se vuelvan invencibles, sino porque pueden negociar desde una posición menos frágil. Y aquí es donde el contraste con Estados Unidos y la Unión Europea se vuelve más evidente. Mientras en muchos países occidentales, el campo envejece y se vacía en Burkina Faso, la agricultura vuelve a ocupar un lugar central en el proyecto nacional. No como nostalgia, sino como estrategia. Desde la óptica africana, estas consecuencias tienen un valor simbólico enorme. Durante años se asoció el progreso con la importación con lo extranjero con mirar siempre hacia afuera. Ahora producir arroz propio se convierte en un acto político casi cultural. Es una forma de decir que África no está condenada a depender, que puede elegir su camino. Esto conecta directamente con la lucha contra el racismo estructural, ese que no siempre se expresa con insultos, sino con la idea de que unos pueden decidir y otros solo obedecer. Cuando Burkina Faso demuestra que puede alimentar a su pueblo, desmonta esa narrativa sin necesidad de discursos. En los pasillos del poder internacional, este efecto no pasa desapercibido. Se observa con atención, incluso con preocupación. Porque si este modelo funciona, otros pueden seguirlo. Y eso cambiaría las reglas del juego en el comercio, en la ayuda internacional, en la política africana. Traoré parece consciente de ello. Su apuesta no es una carrera rápida, sino un avance constante. Consolidar lo logrado, ampliar superficies cultivadas, proteger al productor local. No busca aplausos inmediatos, busca irreversibilidad. Que gobierne quien gobierne mañana, volver a la dependencia sea políticamente inaceptable. Para el espectador que escucha esta historia desde lejos, quizá desde España, hay un eco familiar. Muchos recuerdan tiempos en que el campo sostenía comunidades enteras cuando comer lo propio era motivo de orgullo. Esa memoria conecta generaciones y continentes. Y aquí surge una pregunta que no es retórica sino profundamente humana. Si un país empieza a garantizar lo básico con sus propios medios, ¿no está sentando las bases de una libertad más amplia? Burkina Faso no ha resuelto todos sus problemas, pero ha tocado una tecla esencial. Y la cuestión que queda abierta mirando al futuro inmediato es clara y desafiante. ¿Cómo cambiará la política africana cuando la seguridad alimentaria deje de ser una promesa y se convierta en norma? Desde fuera de África, lo que ocurre en Burkina Faso se observa con una mezcla de cautela y cálculo. En Bruselas y en Washington nadie habla abiertamente de arroz, pero todos entienden el mensaje que hay detrás. Para la Unión Europea, acostumbrada durante décadas a ver a África como proveedor de materias primas y receptor de alimentos procesados, este giro resulta incómodo. No porque Burkina Faso produzca arroz, sino porque rompe una lógica antigua, la de la dependencia silenciosa. En informes y reuniones se repiten palabras como estabilidad, cooperación y marco internacional, pero bajo ese lenguaje educado hay una preocupación clara. Si países del Sahel aseguran su alimentación básica, la palanca de presión se reduce, y eso en geopolítica pesa más que cualquier discurso. Estados Unidos, por su parte, sigue el proceso con una mirada estratégica. No es solo una cuestión agrícola, es una señal política. En un momento en que la influencia occidental en África se erosiona, cada gesto de autosuficiencia cuenta. No hay comunicados duros ni amenazas explícitas, pero sí una insistencia creciente en reglas estándares y buenas prácticas. Para muchos africanos ese tono suena conocido. Lo han oído antes casi siempre cuando alguien intenta salirse del carril marcado. Y esta vez Burkina Faso no parece dispuesto a dar marcha atrás. Desde la perspectiva africana la lectura es muy distinta. En radios locales, en mercados y en conversaciones cotidianas, el ejemplo burkinabé se comenta con atención. No como modelo perfecto, sino como prueba de que es posible decidir. Agricultores de otros países del Sahel se preguntan en voz alta por qué ellos no podrían hacer lo mismo. Intelectuales africanos hablan de un despertar práctico lejos de grandes ideologías, centrado en lo básico: comer, producir, sostenerse. En ese contexto, Ibrahim Traoré aparece no como un salvador, sino como un catalizador.
alguien que acelera un proceso que llevaba tiempo gestándose. Las reacciones internacionales también revelan un cambio de época. Europa, enfrentada a sus propias crisis energéticas, demográficas y agrícolas, ya no habla desde la misma seguridad de antes. África lo percibe, y esa percepción alimenta una nueva actitud menos complejo, menos necesidad de aprobación externa. Para muchos africanos el mensaje es: claro, no se trata de romper con el mundo, sino de negociar desde la dignidad. Comer arroz propio hoy para poder hablar de igual a igual mañana. En este escenario, la gran incógnita es cómo evolucionará esta relación. ¿Aceptará Occidente una África más autónoma o intentará frenar este impulso por otras vías? Traoré parece apostar por el tiempo y la coherencia. Consolidar primero lo interno, luego abrirse al comercio desde una posición más firme. Y aquí surge la pregunta que conecta África y Europa, pasado y futuro, cuando los países africanos dejan de pedir permiso para alimentarse. ¿Estamos ante el inicio de una relación internacional más equilibrada o ante un nuevo periodo de tensiones inevitables? Al final del día, cuando baja el sol sobre los arrozales de Burkina Faso, la escena es sencilla y poderosa a la vez. No hay cámaras internacionales ni titulares ruidosos. Hay familias que comen, hay agricultores que descansan, hay un país que empieza a confiar en sí mismo. Y eso, en la historia de África, no es un detalle menor. El arroz que hoy se cultiva en tierra burkinabé no es solo alimento, es una declaración silenciosa. Dice que la dignidad no se importa, se construye. Dice que la libertad empieza en lo básico, en poder decidir qué se siembra y qué se pone en la mesa. Mirando hacia adelante, el pronóstico es claro para quien observa con calma. Si este programa se mantiene, si Burkina Faso consolida su seguridad alimentaria, el siguiente paso será inevitable: más autonomía económica, más capacidad de negociación, menos miedo a las presiones externas. Ibrahim Traoré parece entender que el verdadero poder no está en desafiar a gritos a Estados Unidos o a la Unión Europea, sino en dejar de depender de ellos en silencio. Primero el arroz, luego otros cultivos, después la industria local. Paso a paso, sin prisa, pero sin vuelta atrás. Para muchos africanos, esta es la clase de liderazgo que esperaban: menos palabras, más hechos. Este proceso también lanza un mensaje al mundo. África no está pidiendo caridad ni aplausos. Está reclamando algo más simple y más profundo: respeto. El respeto que nace cuando un pueblo se sostiene por sí mismo. Para quienes han vivido décadas escuchando que África no puede ver a Burkina Faso levantarse desde la tierra, tiene un valor casi reparador. Es una respuesta directa al racismo estructural, a esa idea antigua de que unos están hechos para mandar y otros para obedecer. Aquí no hay discursos ideológicos. Hay campos cultivados y platos llenos. Para el espectador que sigue esta historia desde España, quizá haya una resonancia íntima. Muchos recuerdan tiempos en que la comida no dependía de mercados lejanos, cuando el trabajo del campo daba identidad y orgullo. Esa memoria compartida une continentes y generaciones. Y plantea una pregunta que no se puede esquivar. Si África recupera el control de lo esencial, ¿qué lugar ocupará en el nuevo orden mundial que ya se está formando? Si este recorrido por Burkina Faso le ha despertado esperanza, reflexión, o incluso inquietud, no lo deje pasar. Déjelo escrito, compártalo, hágalo visible. Y si cree que África merece contar su propia historia con voz firme y sin permiso, le invito ahora desde el respeto a dar like al video y suscribirse al canal, porque lo que empieza con un grano de arroz puede acabar cambiando la forma en que el mundo entero se mira a sí mismo. La pregunta final queda en el aire para usted y para todos nosotros. ¿Estamos preparados para una África de pie, libre y dueña de su destino?